En la fiesta de Navidad, mi hijo millonario me abrazó y dijo, disfrutando los $5,000 al mes, mamá. Me puse pálida y respondí, hijo. Estoy trabajando en 2 empleos. Fue entonces cuando mi codiciosa nuera se atragantó con la comida. Me alegra tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad me estás viendo para que puedas saber hasta dónde ha llegado mi relato. Soy Doreen, con 65 años. Pensé que ya había visto todo tipo de desilusiones, que la vida podía lanzarme. Estaba equivocada. Nada me preparó para lo que pasó en la fiesta de Navidad de mi hijo el diciembre pasado. Cuando mi mundo entero se desmoronó con solo una frase. La fiesta era todo lo que esperaba de Boyd y su esposa Edna. Extravagante, fría y diseñada para impresionar a personas que nunca había conocido. Su casa parecía sacada de una revista. Con encimeras de mármol y candelabros de cristal, me quedé en un rincón de su enorme sala, vestida con mi mejor vestido, un modelo azul marino que compré en oferta hace 3 años. Sintiéndome completamente fuera de lugar entre vestidos de diseñador y trajes caros. Mis pies me mataban. Acababa de terminar un turno de 8 horas en la tienda, donde trabajo como cajera. Y antes de eso, pasé la mañana limpiando oficinas en el centro. A mi edad, trabajar en 2 empleos no era fácil. Pero era la única forma de llegar a fin de mes. Mi pensión apenas cubría la renta, mucho menos la comida y los medicamentos. Boyd estaba al otro lado de la sala, mostrando cada centímetro del exitoso SEO tecnológico en que se había convertido. Alto, confiado, con un traje que probablemente costaba más de lo que yo ganaba en 2 meses. Reía con algunos socios de negocios, gesticulando con una copa de cristal que sabía contenía whisky caro. Mi pecho se hinchó de orgullo a pesar de todo. Había trabajado tan duro para llegar donde estaba. Y yo había sacrificado todo para asegurarme de que pudiera hacerlo. Edna flotaba entre los grupos de invitados como si fuera dueña del mundo. Siempre había sido hermosa, rubia, impecable. Con ese tipo de confianza que viene de no tener que preocuparse nunca por el dinero. Pero había algo frío en sus ojos verdes cada vez que me miraba. Algo que me hacía sentir pequeña y indeseada. Estaba tomando un pequeño sándwich de la mesa de aperitivos cuando Boyd se acercó a mí. Había bebido un poco, lo noté por el leve rubor en sus mejillas y la forma en que se movía con un exceso de confianza. Mamá, dijo, envolviendo su brazo alrededor de mis hombros en un gesto que parecía cariñoso, pero que de alguna manera se sentía calculado. Te ves bien. Muy bien. Gracias, cariño, respondí, tratando de ignorar lo forzada que parecía su sonrisa. Esta es una fiesta encantadora. Tú y Edna se han superado. Él asintió, pero sus ojos tenían esa mirada, distante a la que me había acostumbrado con los años, como si estuviera interpretando el papel de buen hijo en lugar de serlo realmente. Me alegra que estés aquí, continuó. Y entonces su voz tomó un tono que nunca había escuchado antes. Casual, casi burlón. Disfrutando esos $5,000 al mes, mamá. ¿De verdad estás viviendo a lo grande? Eso espero. Las palabras me golpearon como un puñetazo físico. Sentí como la sangre me abandonaba el rostro, las rodillas casi me fallaron. ¿5,000? ¿De qué estaba hablando? Cariño, susurré con la voz apenas audible sobre el murmullo de la fiesta. ¿Qué? ¿5,000? La expresión de Boyd cambió, de confianza casual a confusión. El dinero que te envío cada mes, los 5,000 que he estado transfiriendo a tu cuenta durante los últimos 3 años. Le agarré del brazo, con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que iba a estallar. Boyd, estoy trabajando en 2 empleos. Limpio oficinas a las 6 de la mañana y trabajo en la tienda hasta las 8 de la noche. No he recibido ni un centavo de ti y las risas a nuestro alrededor parecían crecer, volviéndose más opresivas. La cara de Boyd se puso completamente blanca. Eso es imposible. Configuré transferencias automáticas. Edna me ayudó a organizar todo. Dijo que probablemente eras demasiado orgullosa para mencionarlo, pero que necesitabas la ayuda. Al mencionar su nombre, ambos volteamos a mirar a Edna. Ella estaba junto al árbol de Navidad, con un trozo de camarón a medio camino hacia su boca, pero no estaba comiendo. Nos miraba con la expresión de alguien que acaba de ver un fantasma. Nuestros ojos se cruzaron a lo largo de la sala. Y en ese instante vi la verdad, la culpa, el pánico. El cálculo desesperado en su rostro me dijeron todo lo que necesitaba saber. El color desapareció de su rostro cuidadosamente maquillado. Y entonces comenzó a atragantarse. No con el camarón. Se estaba ahogando con la realización de que su secreto había salido a la luz. El trozo de marisco cayó de su mano mientras se agarraba a la garganta, haciendo horribles sonidos de ahogo. Pero yo podía ver que no era la comida lo que le causaba angustia. Era miedo. Miedo puro y sin diluir.
Boyd corrió a su lado, dándole palmaditas en la espalda, preguntando si estaba bien. Pero los ojos de Edna nunca se apartaron de los míos. En ellos vi 3 años de mentiras. 3 años de dinero robado, 3 años viéndome luchar mientras ella vivía en el lujo, financiada con lo que debería haber sido mi apoyo. La habitación parecía girar. Los invitados comenzaban a notar la conmoción. Alguien preguntó si debían llamar a un médico. Pero lo único en lo que podía pensar era en el pago de la hipoteca que había perdido el mes pasado, la receta que no podía costear, las noches que me acosté con hambre porque no había suficiente dinero para la renta y la comida. El dinero, susurré a Boyd mientras él seguía tratando de ayudar a su esposa que se ahogaba. ¿Dónde enviaste el dinero? Él me miró, su rostro una mezcla de confusión y creciente temor. A tu cuenta, la que Edna abrió para ti. Dijo que sería más fácil de manejar así. Que te estabas haciendo mayor y podría ser difícil para ti llevar las finanzas. Edna había dejado de atragantarse, pero todavía jadeaba, seguía mirándome con esos ojos aterrorizados. Sabía que yo sabía, y sabía que su perfecto mundo estaba a punto de derrumbarse. Sentí algo frío y duro asentarse en mi pecho. No era enojo. Al menos no todavía. Solo una terrible y cristalina comprensión de cuánto me habían traicionado. Las dos personas que más deberían haberme protegido. La fiesta continuaba a nuestro alrededor. Pero todo había cambiado. Las risas sonaban huecas, las luces parecían más tenues, y me di cuenta de que esta hermosa casa, este estilo de vida lujoso, esta perfecta celebración navideña, todo había sido construido al menos parcialmente con dinero que debería haber servido para evitar que me matara trabajando a los 65 años. Finalmente, Edna recuperó el aliento, enderezó su vestido caro y trató de recomponerse, pero sus manos temblaban, y cuando me volvió a mirar, vi algo que nunca había visto en sus ojos antes. Tenía miedo de mí, y por primera vez, en 3 años de lucha y sacrificio, sentí algo distinto al agotamiento y la resignación. Sentí poder, de pie en esa opulenta sala, viendo cómo el rostro de mi nuera se ruborizaba de culpa y pánico. Mi mente se trasladó a un tiempo en que Boyd me necesitaba más que a nada en el mundo. Parece casi cruel cómo funcionan los recuerdos. En tus momentos más oscuros te recuerdan todo lo que has perdido. Tenía 32 años cuando mi esposo Robert murió. Un ataque al corazón a los 35. Sin advertencia, sin tiempo para prepararse. 1 minuto, él reía con los chistes tontos de Boyd, que entonces tenía 5 años, durante el desayuno. Al siguiente, se había ido, dejándome con un niño en jardín de infancia y una montaña de deudas médicas que el seguro apenas cubrió. Esos primeros meses tras la muerte de Robert fueron los más duros de mi vida. Boyd se despertaba llorando por su papá cada noche, y yo lo abrazaba en nuestro pequeño apartamento. Ambos de duelo a nuestra manera. Recuerdo una noche en particular cuando me miró con esos grandes ojos marrones, los mismos ojos que ahora me miraban con tanta distancia, y preguntó cuándo volvería su papá. Papá no va a volver, cariño, susurré, con mis propias lágrimas cayendo sobre su pequeña cabeza. Pero mamá está aquí. Mamá siempre estará aquí. Así fue. Estuve ahí para todo. Trabajé en 3 empleos para mantenernos a flote. Limpiaba oficinas antes del amanecer, trabajaba en una cafetería durante el día. Y cosía por la noche después de que Boyd se dormía. Mis dedos estaban constantemente adoloridos y hinchados por el trabajo de aguja. Me dolía la espalda por la limpieza y dormía quizá 4 horas por noche, pero Boyd nunca supo que estábamos luchando. Me aseguré de eso. Cuando quiso unirse a la liga infantil, vendí mi anillo de bodas para pagar el equipo y las cuotas. Cuando necesitó ropa nueva para la escuela, usé las mismas 3 prendas durante 2 años para que él pudiera tenerlo, que los demás niños tenían. Cuando se enfermó, trabajé turnos dobles para pagar las visitas al médico porque no teníamos seguro de salud que pudiera costear. Recuerdo la noche en que Boyd llegó a casa emocionado por una excursión al Museo de Ciencias. El permiso requería una cuota de $25. Miré ese papel y sentí mi corazón romperse. Tenía $12 en mi nombre y la renta vencía en 3 días. Esa noche, después de que Boyd se durmió, caminé 6 cuadras hasta la casa de empeño y vendí el collar de mi madre, la única joya que me quedaba de mi familia. El prestamista me dio $30 por algo que probablemente valía 10 veces más, pero no discutí. Boyd fue a esa excursión y nunca supo lo que me costó. La secundaria fue aún más difícil. Boyd era inteligente, brillante en realidad, pero quería tomar clases avanzadas que requerían libros caros y cuotas de laboratorio. Quería unirse al equipo de debate, al club de computación, al decatlón académico. Cada actividad significaba más dinero que no tenía, más sacrificios, que hice con gusto.
Pedí préstamos que no podía pagar para comprarle una computadora decente cuando mostró interés en programación. Trabajaba en Nochebuena y en Nochevieja cada año para el pago extra para que pudiera tener la calculadora que necesitaba para matemáticas avanzadas, el set de química que quería para su cumpleaños, la ropa que lo ayudaría a encajar con sus compañeros cuyos padres tenían dinero. Los años universitarios casi me mataron. Boyd entró a una universidad prestigiosa con una beca parcial, pero aún necesitaba reunir $30,000 al año para la habitación, la comida y los gastos, que la beca no cubría. Pedí una segunda hipoteca sobre nuestra pequeña casa, la que finalmente logré comprar después de años de rentar. Y trabajé todas las horas que pude encontrar. En esos 4 años envejecí 10 años. Mi cabello se volvió completamente gris, la artritis apareció por todo el trabajo físico y desarrollé hipertensión por el estrés constante. Pero cada vez que Boyd llamaba a casa para contarme sobre sus calificaciones, sus pasantías, sus planes para el futuro, valía la pena. Se graduó summa cum laude con un título en Ciencias de la Computación y consiguió un trabajo inmediato en una startup tecnológica que eventualmente lo haría millonario. Estaba tan orgullosa que lloré durante su ceremonia de graduación, no solo porque tuvo éxito, sino porque todos esos años de sacrificio finalmente habían dado fruto. Pero algo cambió después de la graduación. Boyd se mudó al otro lado del país por su trabajo y nuestras llamadas se volvieron menos frecuentes. Él decía que estaba ocupado. Reuniones importantes, grandes proyectos, eventos de networking. Entendía que estaba construyendo su carrera, justo como siempre quise para él. Luego conoció a Edna. Supe desde el momento en que la conocí que no le caía bien. No era nada que dijera directamente. Edna era demasiado sofisticada para eso. Era la forma en que miraba mi ropa gastada, mis manos callosas, mi pequeña casa con muebles anticuados. Pude verla calcular mi valor y encontrarme insuficiente. Comenzó a desalentar sutilmente a Boyd de visitarme. De repente, cada vez que planeaba venir a verme, había una emergencia de trabajo o una obligación social que Edna consideraba más importante. Cuando llamaba, ella contestaba con una frialdad educada que dejaba claro que estaba interrumpiendo algo más importante. Boyd está en una reunión, decía. Oh, está realmente abrumado con trabajo ahora, Doreen. Tal vez intentes llamar la próxima semana. Gradualmente, las llamadas dejaron de llegar por completo. Las tarjetas de cumpleaños se convirtieron en nuestra única comunicación. Boyd enviaba regalos caros, cosas que no podía usar o mantener, como pañuelos de seda o aparatos electrónicos que no entendía, pero dejó de preguntar cómo estaba o si necesitaba algo. Me decía a mí misma que era natural. Los hijos crecen, siguen adelante, forman sus propias familias. Yo había hecho mi trabajo criándolo. Y ahora él vivía su propia vida. La soledad era solo parte de ser una mujer mayor cuyo hijo había tenido éxito, pero estando en su mansión, mirando los candelabros de cristal y los pisos de mármol, calculando cuánto costaban sus muebles comparados con mis ingresos mensuales. Me di cuenta de algo que me apretó el pecho con un dolor que nunca había sentido antes. Todos esos años de sacrificio. Todas esas noches que pasé con hambre para que él pudiera comer. Todas las veces que trabajé hasta el agotamiento para que él pudiera tener oportunidades. Nada de eso le había enseñado el valor de cuidar a la familia. Edna lo había convencido de que yo estaba de alguna manera por debajo de ellos, que mis luchas eran mi culpa, que ayudarme era caridad y no amor. Y mientras yo trabajaba en 2 empleos a los 65 años, limpiando baños y estando de pie 14 horas al día, ellos vivían en el lujo creyendo que yo recibía un dinero que nunca vi. Lo peor no fue la traición, fue la comprensión de que el niño pequeño al que había sostenido durante las pesadillas, el adolescente por quien había sacrificado todo, el joven del que tanto me había sentido orgullosa, se había convertido en alguien capaz de olvidarme, tan por completo. Mientras veía a Edna luchar por recomponerse, aún evitando mi mirada, sentí que algo cambiaba dentro de mí. El dolor y la confusión seguían ahí. Pero debajo de ellos había algo más duro y frío. Por primera vez en mi vida, no estaba pensando en lo mejor para Boyd. Estaba pensando en lo mejor para mí. Los días posteriores a la fiesta de Navidad pasaron en un borrón de silencios incómodos y conversaciones difíciles. Boyd insistió en llevarme a casa esa noche. Con el rostro pálido y demacrado, mientras estábamos sentados en su costoso auto frente a mi pequeño dúplex. No dejaba de disculparse, su voz temblaba por la confusión y lo que esperaba fuera un arrepentimiento genuino. Mamá, juro que no tenía idea, dijo, agarrando el volante tan fuerte que los nudillos se le pusieron blancos. He estado enviando ese dinero religiosamente. Cada mes, $5,000 transferidos a la cuenta que Edna abrió. Asentí, demasiado exhausta y emocionalmente drenada para decir mucho. Te creo, cariño, pero tenemos que averiguar qué pasó con ese dinero.
3 días después, Boyd llamó y preguntó si podía ir a verme. Su voz era diferente, más dura, más enojada de lo que la había oído en años. Cuando llegó a mi puerta, parecía que no había dormido desde la fiesta. Su cabello, normalmente perfecto, estaba despeinado, la ropa arrugada. Y había algo en sus ojos que me recordó al niño que solía correr a mí cuando se lastimaba. Tenemos que hablar, dijo, acomodándose en mi desgastado sofá con una carpeta gruesa llena de papeles. He estado investigando. Le serví café en mis tazas desparejadas. Las únicas que me quedaban, después de vender la mayoría de mis platos buenos el año pasado para pagar una reparación del auto. Boyd extendió los papeles sobre la mesa de centro, señalando estados de cuenta bancarios y registros de transferencias con un dedo tembloroso. Aquí, dijo, con la voz tensa por la furia contenida, esta es la cuenta a la que he estado enviando dinero durante 3 años. Mira el nombre. Me incliné hacia adelante, entrecerrando los ojos para leer la letra pequeña. La cuenta estaba efectivamente a mi nombre, Doreen Elizabeth Scrofed, pero había algo extraño en la dirección. En lugar de mi dúplex en Maple Street, figuraba una dirección que no reconocía. Esa no es mi dirección, dije despacio. Nunca había visto esta cuenta en mi vida. Boyd apretó la mandíbula. La dirección pertenece a un lugar de alquiler de buzones en el centro. Edna ha estado interceptando todos los estados de cuenta. Me dijo que te estaba ayudando a manejar tus finanzas porque te estabas haciendo mayor y podrías tener problemas para llevar las cuentas. Las palabras me golpearon como una bofetada. Dijo que me estaba volviendo senil. No con esas palabras, pero Boyd se pasó las manos por el cabello. Dios, mamá. Soy tan estúpido. Ella hizo que pareciera que te estaba protegiendo. Dijo que eras orgullosa y podrías sentir vergüenza por necesitar ayuda. Así que era mejor que yo manejara todo a través de ella. Miré los estados de cuenta bancarios, viendo cómo los números se borraban mientras las lágrimas llenaban mis ojos. Mes tras mes. $5,000 habían sido depositados en esta cuenta falsa. Pero los patrones de retiro contaban una historia completamente diferente. El dinero no se estaba ahorrando ni manejando con cuidado. Se gastaba, a menudo a los pocos días de cada depósito. ¿En qué lo ha estado gastando?, pregunté, aunque no estaba segura de querer saber la respuesta. Boyd sacó otro conjunto de papeles, estados de cuenta de tarjetas de crédito y recibos que aparentemente había recopilado en su casa. Tratamientos de spa, ropa de diseñador, viajes con amigas a regiones vinícolas, esa costosa membresía de gimnasio que tenía que tener el entrenador personal, las manicuras semanales. Las jornadas de compras. Mientras leía la lista, sentí que una extraña desconexión se apoderaba de mí. Mientras yo me saltaba comidas para costear mi medicación para la artritis, Edna se hacía faciales de $100. Mientras yo usaba el mismo abrigo de invierno, durante 8 años, ella compraba bolsos de diseñador. Mientras yo pasaba noches en vela preocupada por el dinero. Ella vivía de la generosidad de mi hijo, una generosidad que estaba destinada a mí. Hay más, dijo Boyd en voz baja. Y algo en su tono me hizo apretar el estómago. Encontré correos electrónicos, correspondencia entre Edna y su hermana. Sus amigas. Ella se había estado jactando de ello. Me entregó copias impresas de intercambios de correos, y al leerlos, sentí algo frío y duro cristalizar en mi pecho. Deberías ver lo fácil que es manejar la culpa de Boyd respecto a su madre, decía un correo. Solo mencionó cómo está luchando. Y él inmediatamente quiere tirar dinero al problema. Por supuesto, me aseguro de que el dinero vaya a donde realmente se necesita. Manteniendo nuestro estilo de vida, su madre está sobreviviendo bien por su cuenta. Es más fuerte de lo que él piensa. Otro correo era aún peor. La vieja realmente piensa que Boyd ya no se preocupa por ella. Es perfecto. Es demasiado orgullosa para pedir ayuda directamente. Y Boyd siente que está cumpliendo con su deber enviando dinero. Mientras tanto, yo disfruto los beneficios sin tener que lidiar con una suegra necesitada que constantemente pide limosnas. Pero el correo que me rompió el corazón fue el más reciente, enviado solo 2 semanas antes de la fiesta de Navidad. Boyd sigue hablando de tener a su madre en Navidad. No soporto la idea de ella en mi casa, juzgándolo todo, haciendo que Boyd se sienta culpable por nuestro éxito. Tal vez sea hora de eliminar las transferencias de dinero. Ella ha sobrevivido todo este tiempo sin ellas. Obviamente no necesita realmente la ayuda. Dejé los papeles con las manos temblorosas. Boyd me observaba cuidadosamente, su rostro una mezcla de ira, culpa y algo que podría haber sido miedo. Mamá, dijo suavemente, lo siento tanto. Tanto confié en ella completamente. Pensé que te estaba cuidando.
Miré alrededor de mí. Pequeña sala, los muebles que compré de segunda mano hace 20 años, la alfombra desgastada por el uso, las ventanas que necesitaban ser reemplazadas pero que no podía costear reparar. Luego pensé en la mansión de Edna, con sus encimeras de mármol y candelabros de cristal. Y habitaciones más grandes que toda mi casa. ¿Dónde está ahora?, pregunté. Su fue justo después de la fiesta. Dijo que necesitaba tiempo para pensar, no ha contestado mis llamadas. Asentí lentamente. Por supuesto que había huido. Sabía exactamente lo que había hecho. Y sabía que la habían descubierto. La pregunta era qué planeaba hacer ahora. Negarlo todo, culparme a mí, de alguna manera, o intentar manipular a Boyd para que la perdonara. Boyd, dije con cuidado, necesito que entiendas algo. Esto no es solo sobre el dinero. Frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? No solo me robó dinero. Me robó 3 años de tu amor, tu preocupación, tu cuidado. Pensaste que me estabas ayudando. Así que no te preocupaste por si estaba bien. No llamaste porque pensaste que el dinero era suficiente. Ella se aseguró de que me sintiera abandonada por mi propio hijo mientras disfrutaba de los beneficios de tu generosidad. La cara de Boyd se descompuso y por un momento parecía el niño que solía llorar en mis brazos. Después de la muerte de su padre, te abandoné, susurró. Dejé que ella me convenciera de que enviar dinero era lo mismo que importar. No sabías, dije, pero aún mientras pronunciaba esas palabras, sentía el peso de todos esos años solitarios, todas esas noches preguntándome, ¿por qué mi hijo nunca llamaba, nunca me visitaba, nunca parecía importarle si yo luchaba? Debía haberlo sabido, dijo Boyd con furia. Debía haber visitado más, llamado más, prestado más atención. Debía haber visto que trabajabas hasta agotarte, mientras mi esposa vivía en el lujo. Nos sentamos en silencio por un largo momento, procesando ambos la magnitud de la traición de Edna. Finalmente, Boyd habló de nuevo. ¿Qué quieres que haga, mamá? La dejaré. Me aseguraré de que recibas cada centavo de vuelta con intereses. Haré lo que sea para arreglar esto. Miré a mi hijo. Realmente lo miré por primera vez en años. Debajo de la ropa cara y el exterior, exitoso, podía ver la culpa que lo devoraba. El verdadero horror por lo que su esposa había hecho. Pero también pude ver algo más, un hombre que se había acostumbrado a la idea de que el dinero podía resolver los problemas que el apoyo financiero equivalía al cuidado emocional. Necesito tiempo para pensar, dije finalmente, sobre lo que quiero, sobre lo que es justo, sobre lo que viene después. Boyd asintió. Recogiendo los papeles, por supuesto. Tómate todo el tiempo que necesites y mamá, voy a arreglar esto. Lo prometo. Después de que se fue, me senté sola en mi pequeña sala, rodeada de las pruebas del engaño de Edna. Pero ya no pensaba en el dinero. Ni siquiera en la traición. Pensaba en el poder y en cómo lo había entregado por completo, sin darme cuenta. Por primera vez en años, estaba pensando en lo que yo quería, en lugar de lo que todos los demás necesitaban de mí. Y lo que quería era algo que Edna nunca había considerado posible. Quería ganar. Habían pasado 2 semanas desde la revelación de Boyd sobre la cuenta bancaria falsa, y yo había estado haciendo mi propia investigación. A los 65 años. Tal vez no entendiera las computadoras como mi hijo, pero entendía las personas y entendía los registros. Años manejando las finanzas del hogar con un presupuesto ajustado me habían enseñado a prestar atención a detalles que otros podrían pasar por alto. Estaba sentada en la mesa de la cocina con una taza de té, rodeada de papeles que había solicitado al banco cuando sonó mi teléfono. El número de Boyd apareció en la pantalla y algo en la urgencia del timbre me dijo que esta no sería una conversación agradable. Mamá. Su voz estaba tensa. Agotada, necesitamos hablar. ¿Puedo ir? Por supuesto, cariño. 20 minutos. Después, Boyd estaba en la puerta, luciendo peor que nunca. Su rostro estaba demacrado, la ropa arrugada. Y había una postura derrotada que me recordó al día en que murió su padre. Detrás de él estaba una mujer que no reconocí, de mediana edad, aspecto profesional, con un maletín. Mamá, esta es Patricia Williams, es contadora forense. La contraté para investigar a fondo las finanzas de Edna. La voz de Boyd era plana, sin emoción. Lo que encontró es peor de lo que pensábamos. Patricia me dio la mano con un apretón firme. Su expresión era compasiva pero profesional. Señora Crawford, ¿podemos sentarnos? Lo que necesito compartir con usted es bastante extenso. Nos acomodamos alrededor de mi pequeña mesa del comedor, y Patricia abrió su maletín. Sacando carpetas gruesas llenas de documentos, señora Crawford, cuando su hijo me contactó por primera vez, pensé que estábamos ante un simple caso de engaño financiero. Una esposa que interceptaba el dinero destinado a su suegra. Pero esto es mucho más profundo. Le extendió estados de cuenta bancarios, reportes de crédito y lo que parecían documentos legales. Su nuera no solo robó el dinero que su hijo le enviaba.
ha estado manipulando sistemáticamente toda la situación financiera de su hijo durante años. Boyd se inclinó hacia adelante con las manos fuertemente entrelazadas. Mamá, ella ha estado mintiendo sobre todo. La casa, los autos, el estilo de vida. Todo ha sido financiado con dinero que decía que se gastaba en necesidades familiares, incluyendo dinero que decía era para usted. No entiendo, dije. Aunque un frío terror empezaba a sentarse en mi estómago. Patricia señaló una serie de transacciones en uno de los estados de cuenta. Su hijo ha sido increíblemente generoso a lo largo de los años. Señora Crawford, no solo los $5,000 mensuales que se suponía iban para usted, sino dinero adicional para lo que Edna alegaba eran sus emergencias médicas, reparaciones en la casa, problemas con el auto, crisis tras crisis que requerían asistencia financiera inmediata. Sentí que la sangre se me iba del rostro. ¿Qué emergencias médicas? ¿Qué reparaciones en la casa? Exacto, dijo Patricia con gravedad, solo en los últimos 3 años. Edna alegó que necesitaba $47,000 para diversas emergencias. Un reemplazo de techo después de un daño por tormenta que supuestamente devastó su casa. Cirugías de emergencia que su seguro no cubrió. Un accidente automovilístico que la dejó incapaz de trabajar por meses. La voz de Boyd apenas fue un susurro. Pensé que te estaba ayudando crisis tras crisis. Cada vez que empezaba a preocuparme por visitarte o preguntarme por qué nunca llamabas para agradecerme, Edna me decía que eras orgullosa, que te daba vergüenza necesitar ayuda. Me dijo que tú específicamente pediste que él no te visitara. Durante esos momentos difíciles, Patricia continuó, leyendo lo que parecían ser correos impresos, que estabas deprimida por tu situación financiera y no querías que tu hijo te viera luchando. Miré los papeles, intentando asimilar la magnitud de lo que escuchaba. Edna no solo había robado el apoyo mensual que Boyd creía estar proporcionando, sino que inventó emergencias, creó crisis ficticias. Todo para extraer aún más dinero, asegurándose de que Boyd se mantuviera alejado de mí. ¿Cuánto? Pregunté en voz baja. Patricia consultó sus notas, incluyendo los pagos mensuales y los fondos de emergencia. Aproximadamente $230,000 en 3 años. La cifra flotaba en el aire como un peso físico. $230,000, más dinero del que había ganado en los últimos 6 años combinados. Dinero que podría haberme permitido jubilarme, vivir cómodamente, dejar de trabajar en 2 empleos a una edad en la que debería haber estado disfrutando mis años dorados. Pero hay más, dijo Patricia. Y no estaba segura de poder soportar más revelaciones. Señora Crawford está familiarizada con la propiedad familiar de su difunto esposo. Las tierras que su abuelo le dejó. Fruncí el ceño. ¿Se refiere a la antigua propiedad en el interior del estado? Robert la heredó de su abuelo, pero nunca hicimos nada con ella. Era solo tierra salvaje. Árboles y un arroyo. Después de que Robert murió, no pude pagar los impuestos de la propiedad. Así que supuse que la habían vendido por impuestos hace años. Boyd y Patricia intercambiaron una mirada que me hizo apretar el estómago. Señora Crawford, dijo Patricia con cuidado. Esa propiedad nunca fue vendida por impuestos. Su nuera ha estado pagando los impuestos durante 3 años. También encargó un levantamiento topográfico y una evaluación ambiental. ¿Por qué haría eso? Pregunté. Aunque algo en lo profundo de mi estómago ya sabía que la respuesta no sería buena, porque el Estado planea una expansión de una autopista y esa propiedad está directamente en la ruta del desarrollo. El gobierno se verá obligado a comprarla mediante expropiación. Y la compensación estimada está entre 12 y 18 millones. La habitación empezó a dar vueltas. Me aferré al borde de la mesa tratando de procesar lo que escuchaba. ¿Me está diciendo que esa tierra vale más de $1 millón? Sí, señora. Y legalmente, como viuda de su difunto esposo, usted es la legítima propietaria. Pero Edna se ha estado posicionando para reclamar la propiedad en virtud de que ha estado pagando los impuestos y manteniendo la propiedad. La cara de Boyd estaba blanca como papel. Ella ha estado planeando esto durante años, mamá. Todo el tiempo que te estuvo robando, haciéndote luchar, manteniéndome alejado de ti. Se estaba posicionando para robar tu herencia también. Pensé en todas las veces que me pregunté qué había pasado con esa vieja propiedad, todas las veces que me sentí culpable por dejarla ir. A Robert le encantaba esa tierra. Su abuelo la había despejado a mano. Había construido una pequeña cabaña que hace mucho tiempo se había derrumbado. Siempre quise visitarla para ver si había algo rescatable, pero nunca tuve tiempo ni dinero. Para ese viaje, ella ha estado yendo, continuó Patricia, manteniendo el camino de acceso, limpiando la maleza, incluso haciendo que se inspeccionara la antigua fundación. Ha creado un rastro documental que sugiere que ha sido la cuidadora de la propiedad durante años. ¿Realmente puede robármela? Pregunté. No si actuamos rápido, dijo Patricia.
pero ha sido astuta creando documentación que podría apoyar una reclamación por posesión adversa. Si esto hubiera continuado mucho más, podría haber presentado un caso legal para la propiedad. Me recosté en mi silla, abrumada por el alcance del engaño de Edna. Esto no se trataba solo de robar dinero o manipular mi relación con mi hijo. Había estado planeando sistemáticamente robar el legado de mi esposo, lo único de verdadero valor que dejó. Hay una cosa más, dijo Patricia, y su voz fue aún más cuidadosa. Ahora, señora Crawford, encontramos evidencia de que Edna ha estado investigando su seguro médico, su historial médico, su expectativa de vida. Boyd emitió un sonido como si lo hubieran golpeado. ¿Qué tipo de investigación? El tipo que alguien hace cuando planea asuntos futuros de herencia, dijo Patricia con delicadeza. La implicación me golpeó como un viento frío. Edna no solo había estado robándome y planeando robar mi propiedad, había estado calculando cuánto tiempo más podría vivir, planeando lo que podría reclamar después de que yo me fuera. Miré a mi hijo. Este hombre exitoso que creía que cuidaba a su madre mientras su esposa me destruía sistemáticamente. Su rostro estaba arrugado por el dolor y la rabia y algo que parecía horror por su propia cejera. Hijo, dije en voz baja. Necesito que entiendas algo. Esto no es tu culpa. Él comenzó a protestar, pero levanté la mano. Tu esposa es una depredadora. Te identificó como alguien con dinero y un corazón generoso, y se aprovechó de eso. Ella me identificó como alguien con bienes y pocas protecciones. Y también se aprovechó de eso. Este fue un plan a largo plazo ejecutado con una paciencia y astucia increíbles. Pero debí haberlo visto, dijo Boyd con la voz quebrada. Debí haberte visitado más, llamar más, prestar atención a lo que realmente te estaba pasando. Sin dije simplemente, debiste hacerlo. Pero eso no te hace responsable de esos crímenes. Nos sentamos en silencio un momento, todos procesando la magnitud de lo que Edna había hecho. Finalmente, Patricia habló. Señora Crawford, ¿qué le gustaría hacer con esta información? Tenemos pruebas suficientes para iniciar cargos penales, recuperaciones civiles y asegurar su reclamación legal sobre la propiedad. Pero la decisión final es suya. Miré los papeles esparcidos sobre la mesa, evidencia de la traición más completa que podría haber imaginado. Luego miré a mi hijo, que me observaba con esperanza desesperada y una culpa terrible. Necesito tiempo para pensar, dije. Pero Patricia, quiero que haga todo lo necesario para asegurar mi reclamación legal sobre esa propiedad de inmediato. Hoy, si es posible, por supuesto, después de que se fueron. Caminé por mi pequeña casa, viéndola de otra manera. Esto ya no era solo mi humilde hogar. Era la prueba de cuán exitosamente había sido victimizada. Cada mueble desgastado, cada electrodoméstico anticuado, cada signo de mis años de lucha eran testimonio de la crueldad de Edna, pero ya no iba a ser víctima. Por primera vez en años, tenía poder. Y tenía la intención de usarlo. 3 días después de las devastadoras revelaciones de Patricia, Boyd me llamó temprano en la mañana. Su voz estaba tensa, con una emoción apenas contenida. Mamá. Edna ha vuelto. Quiere reunirse con todos nosotros. Dice que puede explicar todo. Estaba sentada en la mesa de la cocina, la misma donde había conocido la magnitud de la traición de mi nuera, sosteniendo una taza de café que hacía mucho se había enfriado. Frente a mí estaban los documentos legales que Patricia había tramitado con urgencia. Papeles oficiales que confirmaban mi propiedad sobre la tierra familiar de Robert, junto con una estimación preliminar de su valor. ¿Dónde quiere reunirse? Pregunté. En la casa. Nuestra casa. Dice que también es su hogar. ¿Y tiene derecho a discutir esto en un terreno conocido? Por supuesto que sí. Incluso en la derrota. Edna quería la ventaja de su territorio, rodeada del lujo que había comprado con dinero robado, pero ya había terminado de dejar que otros controlaran los términos de mi vida. No, dije con firmeza. Si quiere hablar, nos reunimos en la oficina de Patricia con abogados presentes. Esto ya no es una discusión familiar. Boyd, esto es un asunto legal. Boyd guardó silencio un momento. No le va a gustar eso. No me importa lo que le guste. 2 horas después, estaba sentada en la sala de conferencias de Patricia, vistiendo mi mejor vestido, el mismo azul marino que usé en la fiesta de Navidad, pero de alguna manera ahora me sentía diferente, más como una armadura que como una disculpa. Boyd estaba a mi lado, su abogado al otro lado. Frente a la mesa pulida estaban Edna y su abogado. Un hombre pulcro con un traje caro que no paraba de revisar su teléfono. Edna se veía terrible. Su cabello rubio, normalmente perfecto, estaba despeinado. El maquillaje no ocultaba las ojeras bajo sus ojos, y su ropa de diseñador parecía colgarle como un disfraz en el actor equivocado. Pero cuando nuestras miradas se cruzaron a través de la mesa,
Vi que el cálculo seguía ahí, la sensación de que todavía estaba buscando un ángulo. Doreen comenzó con voz suave y apologética. Sé cómo debe verse esto, pero necesito que entiendas que todo lo que hice fue con las mejores intenciones. Patricia se inclinó ligeramente con la pluma sobre un bloc legal. Señora Crawford, debo informarle que esta conversación está siendo grabada con el consentimiento de todos, según los acuerdos firmados. El abogado de Edna asintió con brusquedad. La propia Edna pareció dudar solo un momento antes de continuar. Intentaba proteger a Boyd para que no se sintiera culpable, dijo, mirando fijamente, con lo que podría haber sido una súplica genuina. Usted es tan independiente, tan orgullosa. Cada vez que él quería ayudarla, usted se negaba. Pensé que, si manejaba el apoyo financiero discretamente, podría mantener su dignidad mientras recibía la ayuda que necesitaba. Mantuve mi expresión neutral, pero por dentro sentía que crecía una ira familiar. Incluso con las manos en la masa, ella seguía intentando manipular la narrativa. ¿Y los impuestos de la propiedad?, preguntó Patricia con calma. También los pagaba para proteger la dignidad de la señora Crawford. La compostura de Edna se resquebrajó un poco. Estaba protegiendo un activo familiar. Boyd es hijastro de Robert, y cuando Doreen fallezca, esa propiedad naturalmente. No soy hijastro de Boyd, interrumpió Boyd con brusquedad. Robert me adoptó legalmente cuando tenía 7 años. Eso me hace su hijo, no su hijastro. Y esa propiedad pertenece a mi madre, no a nosotros. Edna se volvió hacia él con la mirada desesperada que había usado antes cuando necesitaba recuperar el control. Cariño, estás molesto y lo entiendo. Pero tenemos que pensar con pragmatismo en el futuro. Tu madre no es más joven y esa propiedad requerirá una gestión significativa cuando el Estado inicie el proceso de adquisición. ¿Una gestión que tú planeabas proveer?, preguntó Patricia. Supongo que por una tarifa considerable. El abogado de Edna puso una mano en su brazo, pero ella lo ignoró. Estaba intentando asegurar que la herencia de Boyd fuera manejada correctamente. Doreen no entiende transacciones financieras complejas. Fue entonces cuando algo dentro de mí se rompió, no en ira, sino en una perfecta y cristalina certeza. Edna, dije en voz baja, con una autoridad calmada que hasta a mí misma me sorprendió. Quiero que escuches muy atentamente lo que voy a decirte. Ella se volvió hacia mí y por primera vez desde que la conocía. Parecía genuinamente insegura. He pasado los últimos 3 días pensando en todo lo que has hecho. El dinero robado, las emergencias falsas, las mentiras que le contaste a mi hijo para mantenerlo alejado de mí, la forma en que has planeado robar el legado de mi esposo. Hice una pausa, dejando que las palabras calaran en la habitación. Pero, sobre todo, he estado pensando en cómo me hiciste sentir durante esos 3 años. ¿Cómo me hiciste creer que a mi propio hijo no le importaba? ¿Cómo convertiste su amor y generosidad en armas contra los dos? El rostro de Edna estaba pálido, pero seguía intentando mantener esa falsa sinceridad manipuladora. Doreen, nunca quise que te sintieras. Eso fue exactamente lo que quisiste, interrumpí con la voz aún calma, aún controlada. Querías que me sintiera abandonada y olvidada. Querías que Boyd sintiera que estaba cumpliendo con su deber, sin tener que conectarse realmente conmigo. Orquestaste nuestra separación porque servía tus propósitos. Me levanté con los documentos de Patricia en las manos. Boyd, dije, volviéndome hacia mi hijo, has ofrecido arreglar esto, devolverme el dinero robado, dejar a Edna y empezar de nuevo. Boyd asintió con entusiasmo. Sí, mamá, lo que quieras. No quiero tu dinero, dije, y vi la sorpresa en su rostro. No quiero que dejes a tu esposa por mí. No quiero que cambies tu vida para arreglar lo que ella rompió. La expresión de Edna cambió a algo que podría haber sido esperanza. Pero yo no había terminado. Quiero algo completamente distinto. Quiero que tomes una decisión, Boyd. Una decisión real basada en quién quieres ser y qué tipo de vida quieres vivir. Puse los documentos de la propiedad sobre la mesa frente a mí. Voy a ser una mujer rica muy pronto. Esta propiedad que tu esposa intentó robarme vale más de $1,5 millones. Ya no necesito tu dinero. Y no necesito tu culpa. El rostro de Boyd era una mezcla de confusión y esperanza. ¿Qué necesitas, mamá? Necesito que decidas si quieres una relación conmigo basada en amor y respeto, o si quieres seguir viviendo en un matrimonio construido sobre mentiras y manipulación. Miré directamente a Edna, cuyo rostro se había puesto completamente blanco. ¿Por qué? Esto es lo que va a pasar. Voy a vender esa propiedad y usar el dinero para vivir cómodamente el resto de mi vida. Voy a dejar ambos trabajos y mudarme a un lugar hermoso. Un lugar donde finalmente pueda descansar. Recogí mi bolso y me levanté para irme. Edna, me aseguraré de que todos, tus amigos, tu familia, tu círculo social, sepan exactamente qué clase de persona eres. No a través de una campaña pública, sino mediante conversaciones cuidadosas y veraces con las personas que te importan.
El abogado de Edna estaba tomando notas frenéticamente. Pero Edna parecía que iba a desmayarse. Pero no voy a presentar cargos penales, continué, y no voy a demandarte por el dinero que robaste. ¿Sabes por qué? Ella negó con la cabeza en silencio. Porque la mejor venganza no es destruirte. Está teniendo éxito sin ti. Está viviendo bien mientras tú cargas con el conocimiento de lo que has hecho. Me volví hacia Boyd una última vez. Dijo, si quieres una relación conmigo, tiene que ser real. No más transferencias de dinero, no más gestos impulsados por la culpa, solo cuidado y respeto genuinos entre una madre y un hijo que eligen estar en la vida del otro. Boyd se puso de pie, con los ojos brillantes de lágrimas. Quiero eso más que nada. Mamá, entonces sabes lo que tienes que hacer. Salí de esa sala de conferencias sintiéndome más ligera que en años. Detrás de mí podía oír la voz de Edna, alta y desesperada, tratando de convencer a Boyd de que yo estaba siendo irrazonable, que ella podía cambiar, que su matrimonio valía la pena salvar. Pero no me di la vuelta para ver qué elegiría. Por primera vez en mi vida adulta, caminaba hacia mi propio futuro, en lugar de intentar arreglar los problemas de alguien más. Y se sentía como libertad. 18 meses después, estaba sentada en el porche envolvente de mi nueva casa en Asheville, Carolina del Norte, observando la niebla matutina elevarse desde las montañas Blue Ridge. La casa no era enorme. Aprendí que la felicidad no viene de los metros cuadrados, pero era mía, pagada en su totalidad con el dinero de la propiedad familiar de Robert. Cada mañana me sentaba en este mismo lugar con mi café, maravillada de la paz que viene de vivir una vida en tus propios términos. El Estado había comprado la propiedad por $17 millones, incluso más que la estimación inicial de Patricia, después de impuestos y honorarios legales. Obtuve suficiente para comprar esta casa, establecer un fondo de retiro cómodo, y aún tener dinero para el tipo de vida que nunca imaginé posible. Mi teléfono vibró sobre la mesa a mi lado, un mensaje de texto de Boyd. Habíamos desarrollado una rutina durante el último año, comunicándonos regularmente pero de manera natural, sin la culpa forzada ni la obligación que habían caracterizado nuestra relación durante tanto tiempo. Buenos días, mamá. Espero que disfrutes el hermoso clima. Sara y yo iremos este fin de semana, si estás libre para cenar. Sara, la nueva novia de Boyd, una mujer amable que trabajaba como enfermera y me trataba como persona y no como una obligación. No tenía nada que ver con Edna. Cálida donde Edna había sido fría. Genuina donde Edna había sido calculadora. La primera vez que Boyd la trajo a visitar, la observé con cuidado, buscando señales del mismo encanto manipulador que había engañado a mi hijo antes. En cambio, encontré a una mujer que escuchaba cuando hablaba, que preguntaba por mi vida con interés genuino, que ayudaba con los platos, no porque desempeñara el papel de buena nuera, sino porque esa era ella. Le respondí por mensaje. Me encantaría. Haré mi famoso roast beef. A Boyd le tomó 6 meses dejar a Edna después de esa reunión en la oficina de Patricia. 6 meses intentando salvar algo de un matrimonio construido sobre mentiras, de sesiones de terapia donde Edna alternaba entre disculpas llorosas y acusaciones furiosas. Yo me mantuve al margen completamente, enfocándome en mi propia vida por primera vez en décadas. Cuando Boyd finalmente llamó para decirme que había solicitado el divorcio, su voz estaba agotada pero aliviada. Su peleo conmigo en todo. Mamá, la casa, los autos. Incluso trató de reclamar que merecía parte del acuerdo de propiedad porque había manejado las finanzas familiares durante años. Edna no obtuvo nada en el divorcio, excepto lo que la ley requería. La mitad de los bienes que eran genuinamente de Boyd, nada del dinero que me había robado. Y ciertamente nada de mi acuerdo de propiedad. Su abogado intentó argumentar que merecía una compensación por la gestión del cuidado que había brindado. Pero Patricia desmanteló ese argumento con fría eficiencia. Lo último que supe es que Edna vivía en un pequeño apartamento al otro lado de la ciudad, trabajando como recepcionista en un consultorio dental. No la caída dramática que algunos hubieran querido, pero una reducción silenciosa al tipo de vida ordinaria que ella siempre había despreciado. Boyd mencionaba ocasionalmente verla por la ciudad, luciendo más vieja y dura, pero nunca hablaban. Cumplí mi promesa de no presentar cargos penales, pero también cumplí la promesa de asegurarme de que la gente supiera quién era realmente. No mediante confrontaciones dramáticas ni exposiciones públicas, sino mediante conversaciones cuidadosas y veraces que importan en una comunidad pequeña. Cuando sus amigas preguntaban por qué Boyd la había dejado, simplemente les decía la verdad cuando me lo preguntaban. Cuando la gente se preguntaba por qué se había ido de la mansión, les explicaba sobre el dinero robado y los documentos falsificados. La verdad, resultó, era más poderosa que cualquier venganza que hubiera planeado. Mi vecina, la señora Peterson, salió de su casa al lado, saludando mientras se dirigía a su jardín.
Tenía 82 años, era viuda como yo y en el último año se había convertido en el tipo de amiga que nunca había tenido tiempo de tener cuando trabajaba en 2 empleos y me preocupaba por el dinero. Compartíamos recetas, veíamos películas antiguas juntas y a veces simplemente nos sentábamos en nuestros respectivos porchas en un silencio cómodo. Buenos días. Doreen me llamó. El café está especialmente bueno hoy, no perfecto. Para eso respondí, maravillándome nuevamente de cómo esos placeres simples se habían vuelto tan valiosos para mí. Había dejado mis 2 trabajos el día que se finalizó la venta de la propiedad. Salir de esa tienda por última vez, colgar mi chaleco de cajera. Se sintió como desprenderme de una piel que había dejado atrás hace años. El trabajo de limpieza fue aún más fácil de dejar. Simplemente llamé a la empresa y les dije que me retiraba a jubilación. A los 66 años, finalmente estaba haciendo lo que la mayoría de la gente hace en sus 60s, disfrutar los frutos de una vida de trabajo. Dedicar tiempo a pasatiempos y relaciones, en lugar de a la supervivencia. Había comenzado a pintar, algo que siempre quise probar, pero para lo que nunca tuve tiempo. Mi pequeño estudio estaba montado en lo que había sido el comedor formal, el caballete colocado para captar la luz de la montaña. No era particularmente buena. Pero ese no era el punto. El punto era tener tiempo para ser mala en algo nuevo, tiempo para mejorar poco a poco, tiempo para crear algo, solo por la alegría de crear. Sonó mi teléfono, interrumpiendo mis pensamientos tranquilos de la mañana. El nombre de Patricia apareció en la pantalla. Buenos días, Patricia. Por favor, dime que no es por problemas legales. Su risa fue cálida, nada de eso. Doreen, llamo con buenas noticias. ¿Recuerdas esa demanda colectiva contra la compañía de gestión financiera que Edna usaba para esconder tu dinero? Claro, han accedido a un acuerdo. La cantidad no es grande, unos $12,000 para ti. Pero es algo. Más importante aún, la compañía ha aceptado implementar nuevas medidas para prevenir este tipo de fraude en el futuro. $12,000 no cambiarían mi vida. Pero saber que otras familias podrían estar protegidas de lo que yo había sufrido, se sentía como una victoria de otro tipo. Es una noticia maravillosa, dije. Hay algo más, continuó Patricia. Me ha contactado una organización de ayuda legal. Están viendo más casos como el tuyo. Cónyuges de hijos adultos manipulando las finanzas familiares, aislando a padres ancianos. Ese tipo de cosas. Les gustaría hablar contigo para compartir tu historia, tal vez ayudar a desarrollar recursos para otras familias. Lo pensé detenidamente. Hace un año, la idea de hacer público mi dolor privado me habría aterrorizado. Pero ahora, con la seguridad de la independencia financiera y la claridad que viene de haber sobrevivido a la traición, se sentía como una oportunidad para transformar mi experiencia en algo útil. Me interesaría saber más al respecto, dije. Después de que Patricia colgó, me quedé en el porche, pensando en el extraño camino que me había traído hasta aquí. La traición que me había devastado también me había liberado finalmente. El hijo que pensé que había perdido había encontrado el camino de regreso a mí. No por culpa u obligación, sino por elección genuina. El dinero que nunca supe que tenía me dio no solo seguridad financiera, sino el poder de moldear mi propia vida. El auto de Boyd entró en mi camino justo cuando terminaba mi segunda taza de café. Salió solo. Sara debía haberse quedado para atender alguna obligación laboral y caminó hacia mí con el paso ligero de un hombre que se había quitado una carga importante. Buenos días, mamá, dijo, acomodándose en la silla junto a la mía. Sara te manda sus disculpas. La llamaron por una emergencia en el hospital. Pero promete compensártelo el próximo fin de semana. No tiene que compensar nada, dije. Me gusta que se tome en serio su trabajo. Nos sentamos en cómodo silencio por unos minutos, ambos mirando hacia las montañas. Finalmente, Boyd habló. He estado pensando en papá últimamente. En lo que habría pensado de todo esto. Sonreí. Él habría estado orgulloso de cómo lo manejaste una vez que entendiste lo que estaba pasando y le habría encantado saber que las tierras de su abuelo finalmente proveían para su familia como el viejo siempre esperó. ¿Crees que él habría descubierto a Edna antes que yo? Esa fue una pregunta que Boyd hizo en varias formas durante el último año y entendía la culpa que la motivaba, pero también aprendí algo sobre el perdón. No el que se da a los demás, sino el que te das a ti misma. Tu padre era un buen hombre, pero no era mágico. Cariño, las personas inteligentes son engañadas por manipuladores todos los días. Lo importante es que, finalmente lo descubriste, y tomaste la decisión correcta. Boyd asintió, pero podía ver que aún cargaba parte de ese peso. Boyd, dije, necesito que entiendas algo. Lo que pasó con Edna no fue tu culpa, pero más importante, no fue en vano. Esos 3 años de separación, de malentendidos, ¿nos enseñaron a ambos algo valioso? Se volvió para mirarme. Nos enseñaron que nuestra relación no puede basarse en el deber,
la culpa o la obligación. Tiene que basarse en la elección. Cada conversación que tenemos ahora, cada visita, cada mensaje de texto, es porque queremos estar en la vida del otro. No porque sintamos que debemos hacerlo. Los ojos de Boyd brillaban con lágrimas. Quiero estar en tu vida, mamá. No porque sienta culpa por el pasado, sino porque realmente me gusta la persona que eres. Me gusta sentarme aquí a hablar contigo. Me gusta escuchar sobre tus clases de pintura y tus amigas vecinas. Me gusta que, finalmente, estés viviendo la vida que mereces. Me gusta el hombre que te has convertido, dije, no solo el empresario exitoso. Aunque también estoy orgullosa de eso. Me gusta la persona que tuvo el valor de dejar un matrimonio que estaba matando su alma. Me gusta la persona que eligió la honestidad sobre la comodidad. Nos quedamos en silencio un rato más. Y pensé en la extraña matemática de la pérdida y la ganancia. Había perdido 3 años de la presencia de mi hijo, una cantidad significativa de dinero y la ilusión de que la lealtad familiar fuera automática, pero había ganado independencia financiera, paz genuina y una relación con Boyd más profunda y honesta que cualquier otra que habíamos tenido antes. Mientras el sol de la mañana subía sobre las montañas, sentí un tipo de satisfacción que nunca había experimentado. No la gratitud desesperada de quien ha recibido una bondad inesperada, sino la sólida satisfacción de quien ha luchado por lo que merece y ha ganado. Tenía 67 años, seguridad financiera, rodeada de personas que eligieron amarme en lugar de personas que se sentían obligadas a tolerarme. Tenía tiempo para pintar mal, tiempo para tomar café despacio, tiempo para ver cambiar las estaciones desde mi propio porche. Me tomó casi 7 décadas aprender que la mejor venganza contra quienes intentan menospreciarte no es destruirlos ni castigarlos, es vivir tan bien que su traición se vuelve irrelevante. Y por primera vez en mi vida, eso era exactamente lo que estaba haciendo ahora. Tengo curiosidad por ustedes que escuchan mi historia. ¿Qué harían si estuvieran en mi lugar? ¿Han pasado por algo similar? Comenten abajo. Y mientras tanto, dejo en la pantalla final 2 otras historias favoritas del canal, que definitivamente los sorprenderán. Gracias por ver hasta aquí.